días, Adalberto Grullón. Muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos, Sí. como siempre, iniciando a Uno más Uno. Hoy, que es martes 22 de abril Sí. del año 2025. Muchísimas noticias, hoy sí que hay muchas noticias. De todos los ámbitos. Trascendentes, Así es. de mucha trascendencia en el campo internacional. Todo el mundo está hablando del Papa. fallecimiento del Papa y de la elección de su sustituto, cosa que comenzará en la próxima semana, no en Sí. esta. En esta son los actos fúnebres. Sí. Y decimos actos fúnebres porque son muchas actividades las que se van a hacer. Sí. El viernes será la principal Correcto. de ella, que congregará a gobernantes de todo el mundo. Sí. Millicent. Y luego, entonces, el sepelio será el sábado. El Papa había propuesto él mismo cómo serían sus actos fúnebres. Claro. Y eso se está ejecutando. Se está hablando ahora del testamento que Sí. había dejado. Bueno, es un acontecimiento. La Iglesia Católica sigue siendo la religión más popular en el mundo entero, De mayor incidencia. mayor incidencia, pese a lo que tiene el mundo árabe, en el mundo árabe, Exacto. pero fuera de ahí no. Claro, aquí en Fuera de ahí Occidente. no, en Occidente no. Y las iglesias protestantes, hay muchas iglesias evangélicas y se dice que ya superan pero miren, esto es un fenómeno norteamericano, principalmente norteamericano, Sí. que se extendió por América Latina Sí. y por otras partes del mundo. El Y protestantismo. sí, lo que se ha hecho es fraccionar a la gente, a los creyentes, Sí. en muchos pedacitos Claro. de iglesia. Ser pastor no es una cosa que requiere Sí, de mucha muchos requisitos. burocracia. Dentro de las iglesias protestantes existen las confraternidades que agrupan a iglesias, a distintas iglesias de una misma Denominación. pero al margen de esas confraternidades existen unas iglesias independientes. Así es. Cualquier Juan de los Palotes hace una. Pone su iglesia y no hay problema. Distinto a la iglesia católica. Sí. En la iglesia católica hay que hacer carrera. Sí. Está concentrado el Está poder. concentrado, sí, el poder. Usted tiene que, para ser sacerdote, tiene que estudiar filosofía, tiene que estudiar teología, tiene que someterse también a un entrenamiento en cuanto a las reglas de la iglesia, y eso requiere de tiempo y de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y está también el celibato, que es otro tema, Sí. que limita el ingreso a la iglesia, el ascenso como sacerdote de un creyente, especialmente jóvenes. Bueno, pasa eso. El Papa Francisco trató de afrontar algunos obstáculos que venían desde viejo en la iglesia católica, trató de dinamizarla y tratar de hacerla lo más justa posible. Y en este sentido, reconocer el derecho, por ejemplo, de las mismas mujeres. Exacto. Las mujeres dentro y fuera de la iglesia, reconocer sus derechos. El de reconocer que existen preferencias sexuales diferentes a la que se han programado siempre. Sí. Y eso le generó crítica dentro de algunos sectores, dentro de la propia iglesia y fuera de la iglesia. Que son más conservadores. Católica. Y fue abogado hasta su muerte del derecho de los inmigrantes. Con mucho ahínco defendió mucho ese ahínco. derecho de los inmigrantes. Y eso viene desde los orígenes, desde la Biblia, desde antes de Jesucristo. Claro, la migración como un fenómeno. Claro. El fenómeno de la migración está contemplado en la Biblia, en el Viejo y el Nuevo Testamento. Ahí está. Y siempre la iglesia estuvo con una postura frente al inmigrante de defensa. Claro. Del derecho de la gente a pasarse de un territorio a otro. Y la necesidad de respetar sus derechos. Porque casi siempre las inmigraciones son acosados por la violencia política. Esa es La primera. Una razón importante. Y acosados por la situación económica. La pobreza, la miseria. Y por supuesto mucha gente que quiere superarse intelectual o profesionalmente. Sale de las fronteras de donde nació. Claro.
y emigra. Entonces la Iglesia Católica ha sido abanderada de esto, pero el Papa Francisco lo asumió con mucho ahínco, con mucha pasión, con mucha dedicación y no transigió para nada. Se mantuvo firme en sus principios y creencias, que tienen también mucho que ver con su formación religiosa, la orden a la que él pertenecía, que es la de los jesuitas, que es también una orden muy abanderada del respeto de los derechos de los migrantes. Yo ahora, Adalberto, que veo que además del tema del funeral del Papa Francisco, también está en el debate las conjeturas sobre quién será su posible sucesor. A mí de manera particular, más que un tema de nacionalidad, porque entre los que están sonando se menciona un papa que pudiera ser de origen africano, otros dicen que volvería el papado a Italia, hay 2 candidatos fuertes que son de Italia, hay otro que de Estados Unidos, etcétera. Yo creo que más que el tema de la nacionalidad, para mí lo importante es ver si la iglesia será posible que se incline por un sucesor que comparte el mismo pensamiento del Papa Francisco, que hay que decirlo, el legado más importante que deja es un pensamiento más progresista dentro de la iglesia. Ese reencuentro con la defensa de los derechos humanos, Adalberto, de todos los derechos humanos, fue una defensa importante del Papa. Sus pronunciamientos contra la guerra, esa masacre que está teniendo lugar en Gaza, el Papa la refería y decía, eso no es guerra, eso es crueldad, porque se está atentando contra niños y niñas. El tema de las mujeres, que tú muy bien lo señalabas, y el tema de personas que tienen preferencia sexual distinta, como el Papa siempre se dirigía con ese mensaje de amor. Entonces, para mí lo importante es saber si el sucesor del Papa Francisco será un religioso que tenga un pensamiento más progresista o si por el contrario se inscribirá en una línea conservadora. Y eso es lo que tenemos que ver a partir de este momento. Bueno, van a seguir las especulaciones, van a salir las predicciones, Sí. que ahora todo el mundo es especialista en eso. Sí. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ese tema lo vamos a tratar con nuestro invitado de hoy. Sí. En primer plano, que es un experto en teología. Más adelante diremos su nombre. Pero en la noticia a nivel nacional, la noticia más trascendente que ocurrió ayer fue el inicio de la aplicación de una de las 15 medidas que había anunciado previamente el presidente Luis Abinader para controlar la inmigración. Esta es la medida más dura, la más difícil, la más dolorosa, y la que yo creo que va a dividir a los dominicanos. Se trata de apresar y repatriar a todos aquellos haitianos que se presenten a un hospital público procurando un determinado servicio y que carezcan de documentos que lo acrediten como un estatus legal en la República Dominicana. Eso se comenzó a implementar ayer y se hizo con mucha bulla y se hizo con la pretensión de que existieran muchos aplausos por esta medida, pero yo creo que vamos a ver lo que va a pasar. Miren, ayer apresaron mujeres embarazadas y las montaron en la camiona. Incluyendo algunas en labor de parto. Para repatriarlas fuera de aquí. Apresaron a otros enfermos porque no tienen los documentos que lo acreditan como ciudadanos legalmente establecidos en la República Dominicana. Yo no sé, porque esto tiene, fíjense que todo lo que implica repatriación de haitianos, es aplaudido por la mayoría de los dominicanos, pero yo creo que ya llegamos al colmo. Claro. Ya llegamos al colmo. Se sabe que en Haití hay una situación infernal. Sin precedentes. Sin precedentes. Hay un gobierno que no es gobierno. Hay bandas criminales azotando a Haití. ¿Pero qué tienen que ver estas mujeres con eso? ¿Y dónde está la humanidad nuestra, Milicen? ¿Cómo yo voy a justificar que a una mujer embarazada en condición de parto sea sacada de una habitación, de una sala, de un hospital? Y la monten en una camioneta. Para deportarla. Pero en las otras, habían otras mujeres que deportaron, bueno, se habla solo en un lugar, 6. En Santiago se hablaba de 3 que habían apresado en esa situación. No se sabe en el resto del país.
cuántas más. Pero además no se puede contabilizar todas porque habría que quedarse el día entero en cada hospital para la prensa ser testigo de lo que pasa. Porque la versión que dan las autoridades no son necesariamente creíbles, Millicent. Deportar a estas mujeres, dejando atrás, no le preguntan si los hijos, si tienen hijos y dónde están, si tienen maridos, si tienen hermanos, si tienen familia. Óyeme, quien no se sensibiliza frente a una situación de esto, está perdiendo gran parte de una condición humana eso esencial, es humano, la solidaridad, de los seres humanos, claro. la solidaridad, la compasión. Si tú quieres, hablemos de compasión. Claro. Todo en nombre de la necesidad de dominicanizar la población dominicana y de afrontar el peligro haitiano. Y eso se produjo ayer, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una comisión especial que habían creado para esto, hablaba el canciller de la República, quien hizo una advertencia muy, pero muy importante en el día de ayer. Él decía, si las bandas se siguen acercando a la República Dominicana, si las bandas siguen progresando, si las bandas andan de Haití, podría ocurrir un conflicto internacional de proporciones insospechables. ¿Y qué es un conflicto internacional? Que la República Dominicana y Haití comienzan a pelear. Claro, eso es lo que se entiende por conflicto. Sí. Y ahí, de verdad que el país, la República Dominicana, no puede tolerar que bandas criminales penetren al territorio o se convierten en una amenaza para los dominicanos. Sí. Y ahí sí habría un motivo, tal vez, para unificar a los dominicanos, si eso se produjera. Pero eso es totalmente diferente a la presencia haitiana en la República Dominicana, que no viene desde ahora. Claro. Que es vieja, que la tenemos ahí y que la tenemos porque la necesitamos, la hemos procurado o no hemos hecho de la vista gorda para que se incremente esta población, porque ellos entran por la frontera terrestre. Claro. Acá en la República Dominicana. Nosotros tenemos el ejército entero desplegado, las Fuerzas Armadas desplegadas a todo lo ancho de la frontera y siguen entrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además tenemos muros ya. Y tecnología. Y tecnología, drones. Sí. Mira, yo no entiendo. ¿Qué es lo hacia dónde que vamos con esta política, Millicent? Y no entiendo, le voy a decir la verdad al presidente Luis Abinader, porque yo escuché el discurso del presidente Luis Abinader previo a las elecciones en la que él por primera vez resultó ganador. El discurso en aquel acto masivo que se realizó en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que se llamó un abrazo solidario. Fue un acto de solidaridad con los hijos de haitianos que nacieron, se criaron y se desarrollaron aquí en la República Dominicana. Y el presidente dijo que en un gobierno suyo no se iba a permitir acoso contra esta población. El hombre reculó. Yo no lo entiendo. No sé qué pasó. ¿Cómo se ha, qué te digo, ha caído en los brazos de los sectores más ultraconservadores que promueven el odio? Y que adversaron su candidatura. Claro que no. Y que no creen en él tampoco. Claro que no. Yo no lo puedo entender, me dicen. Ayúdame tú. Sí, para mí la explicación tiene mucho que ver con el populismo y los discursos de odio. Estas son medidas que se generan buscando aplausos, pero no tienen nada que ver con una política migratoria seria y a largo plazo, que todos y todas estamos de acuerdo en que República Dominicana tiene el derecho de tener su política migratoria clara y aplicarla, pero eso que hemos estado viendo, eso es un exceso y es un exceso inhumano. Y tiene mucho que ver con el tema anterior del Papa, porque hablábamos de valores y aquí lo que más me preocupa es que justamente, además del populismo, advierto en estas medidas, Adalberto, fuerte discurso de odio que es propugnado justamente por sectores conservadores que son cristianos. Cuando tú comienzas a ver los comentarios, por ejemplo, y entras a los perfiles de quienes hacen esos comentarios con mayor odio
ahí tú te encuentras gente que se define como cristiana. Y por eso yo hablaba de la importancia del legado del Papa Francisco en el sentido de que propugnaba el amor a los migrantes, que es justamente el tema que estamos viendo aquí. Y me da mucha pena, Adalberto, además, porque es simplemente volver a ver cómo la soga se corta por lo más débil. Porque ¿por qué tenemos que esperar que alguna de estas mujeres lleguen a los hospitales? ¿Por qué nos ponemos los verdaderos muros contra la corrupción, contra el soborno, contra el chantaje allá en la frontera? Y además, Adalberto, el otro elemento, esto revela un desconocimiento de parte del Estado Dominicano del fenómeno migratorio. Miren, no es verdad que todas las mujeres que van a parir a los hospitales públicos, que son de Haití, acaban de venir de la frontera. Es que son las esposas de los obreros de los sectores de la construcción, del sector agropecuario. Es que es verdad que hay más haitianas en los hospitales públicos porque el dominicano que tiene 3 pesos no cree en el sistema de salud público de Alberto Grullón. Es eso lo que explica la presencia masiva de haitianos en el sistema público. Entonces, a mí lo que me duele es que veo que no hay un esfuerzo serio, primero, de definir una política migratoria que tiene que respetar los derechos humanos. Y tú hablabas del caso de República Dominicana, pero miren, no estamos solos en el mundo. Claro. No estamos solos. Y otros países van a ver lo que está pasando. Y ya verás también cómo nos van a llamar la atención, porque es que nosotros no estamos solos en el mundo. Y eso no se le tolera, pero ni siquiera Estados Unidos. Además, hay que recordarlo de nuevo. Señoras y señores, los haitianos, que ustedes saben que trabajan en la construcción, trabajan en la agricultura, trabajan en los servicios, el sector servicios también. Están en distintas áreas de la economía dominicana, hoy hasta en el comercio. Claro, minoritario sobre todo. Estos haitianos carecen de protección del sistema de seguridad social de la República Dominicana. ¿Y por qué? Por su condición de indocumentados. Claro. ¿Y por qué tienen una condición porque aquí de indocumentados? Porque aquí hay sectores que se oponen, que lo reconozcan. Pero es una doble moral. Mientras se oponen, lo usan. Yo recuerdo aquel caso que ocurrió en Puerto Plata, donde mataron a un hacendado. Sí, y el hacendado era hermano de uno de los antihaitianos más fuertes de acá. O el caso de la senadora de Puerto Plata. Sí, también de Puerto Plata. También. Son casos que han trascendido. Claro. Bastante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las obras de construcción, incluyendo la del gobierno? Sobre todo las del gobierno. Están presentes la mano de obra haitiana, porque no hay mano de obra suficiente de origen dominicano. ¿Y por qué no están documentados? Porque les conviene más fácil. Se ahorran, los patronos se ahorran el pago de la seguridad social. Y si los patronos cubrieran la seguridad social, como dice la ley, no se le cargara eso al Estado dominicano. Entonces fuera el seguro el que pagara los servicios médicos de los haitianos y las haitianas. Pero es más fácil hacer esto. Y el otro elemento es, ¿a dónde se van a regularizar los haitianos que quieren hacerlo y que tienen las condiciones de hacerlo? Cuando aquí desde el 2020 se cerró el plan nacional que había iniciado el gobierno de Danilo Medina. Hay muchas de estas personas que no tienen alternativa, que no pueden estar regular porque el Estado Dominicano no está regularizando. Entonces, ayer el presidente Abinader hizo un llamado a los partidos de la oposición para que apoyen su medida. Mire, presidente, va a ser muy difícil que aparezca un partido de oposición ahora diciendo que apoya esta redada contra los enfermos y contra las embarazadas. Mire, eso va a ser difícil, si esto se prolonga, mire, usted va a tener oposición hasta dentro del propio gobierno. Porque hay gente que están en el gobierno que no piensan igual que usted en ese sentido y que han tenido una tradición de apego a la defensa de los derechos humanos. Una tradición probada. Y no dejan de ser nacionalistas, no dejan de ser, tal vez son más amantes y defensores. Y más patriotas, no caigamos en ese chantaje. Porque algunos de estos inclusive tienen tradición. En el 65 estuvieron presentes del lado de los dominicanos. Sí. Definitivamente. De manera que tenemos una situación bien difícil, pero es lamentable que esté aplicándose la medida más dolorosa. ¿Es por donde se ha comenzado? Sí, justamente. Por la medida más. Son 15, la más dolorosa. Es de la por donde se ha comenzado. Eso buscando aplausos. Explíquenmelo ustedes porque yo no lo entiendo. Ya.
Bueno, hay que pausar. Sí, vamos a hacer una pausa, pero hay que continuar hablando de estos temas y lo vamos a hacer con Pablo Mella. Después de esta pausa muy breve, regresamos con Pablo Mella es sacerdote. Sí, claro. Y teólogo. Teólogo.